¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Miren esta dulzura, por favor. Es muy probable, obviamente, que lo hayan visto en esa página. ¿Vieron donde aparece todo? Todo lo que se te ocurra buscar. Bueno, yo me meto a buscar. Obviamente me encanta ver los tejidos, pero miro plantas, miro jardines, que es lo que a mí me apasiona. Me encantan. Casitas lindas, decoradas. Bueno, en esa página vi estos gatitos que son una locura. Una locura. Felicitaciones a la creadora porque son bellísimos, súper dulces. Entonces, Sandrita, ¿qué hizo? Dije yo, tengo que sacar esos gatitos divinos porque obviamente no hay gráfico, no hay nada. Así que bueno, a ojo como siempre. Vamos sacando estas bellezas para poder compartir con ustedes. Les mencioné al principio de año, este año, todo vamos a ir replicando, haciendo trabajos sencillos, fáciles, no tan complicados, porque bueno, es un año bastante particular para mí en lo personal, pero no puedo dejar de tejer y tengo que compartir con ustedes cuando encuentro algo hermoso, algo bonito que lo podemos repetir una y mil veces para tejer como tanto nos gusta. Bueno, acá miren, ni siquiera está aplicado, pero a mí me gustó hacer un cuadradito, un gran y común y corriente, que lo hemos hecho muchísimas veces, y a los gatitos yo los iba a coser. Me gustaba así aplicarlo en cuadraditos. Vamos a hacer de muchos colores y pueden hacer una alfombrita para el gatito, un pie de cama para nuestra cama, para los que somos amantes de los gatos. Y acá pueden jugar con los colores, miren qué bonitos. El que vamos a hacer ahora lo voy a hacer con gris, con blanco y con un poquito de negro. Estos son más colorados, pero miren lo que son súper, súper dulces, la verdad, divinos. Así que bueno, vamos a empezar. Tengo una agujita 3,5 y van a necesitar también una aguja, pero eso obviamente que seguro que tienen en su rinconcito de tejido, tienen aguja lanera. Bien, este gatito va a tener el fondo, esto que sería el fondo, este es colorado, en gris. Y vamos a hacer así. Vamos a empezar por el cuerpo. Este no tiene la cabecita cosida, tengo simplemente un alfiler porque después va cosido. Si ustedes lo desean lo pueden pegar, pero yo le voy a dar unas puntaditas. Vamos a hacer un anillo, nudo mágico, nudo deslizado, como ustedes lo conozcan. Paso ahí la agujita y vamos a tejer varetas dentro de este anillo. Levanto mis 3 cadenas para la primera vareta y comenzamos a tejer 12 para rellenar este centro. Una vez que tenemos los 12 puntitos, cerramos porque es una base de círculo y cerramos con un punto deslizado tomando el primer punto. Bien, acá me voy a detener para que ustedes noten. Acá está, por ejemplo, las 2 hileras que voy a replicar las 2 hileras con varetas y luego viene una hilera de puntos bajos. Y en este es al revés. Tenemos la primera hilera de varetas, la hilera de puntos bajos y luego otra vez la hilera de varetas. Es para ir cambiando los colores. Si quieren hacer estas así como combinando colores, lo pueden hacer abajo también. Acá, una vez que hagan el primero, luego obviamente se van a poner a jugar y a combinar de distintas maneras. Que eso es lo gracioso, es lo vistoso de este gatito durmiendo. Bueno, vamos a hacer la segunda hilera con varetas y como todo círculo necesitamos aumento. Entonces, por cada punto que encuentro en la base, que son 12, vamos a tejer 2 varetas juntas. Ahí. Fácil no, recontra fácil. Ahí vamos haciendo aumento toda la hilera. Me quedo tejiendo. Bien, vamos a cerrar la hilera. Ahí. Y esta vuelta la voy a tejer con punto bajo. No voy a cortar la hebra del gris porque luego voy a volver con el gris. Y como el punto bajo es un punto bien cortito, no pasa nada. No hice el cambio de color en forma tradicional,
simplemente ajuste ahí la cadenita y en cada uno de los puntos voy a tejer un punto bajo. Si ustedes creen que es necesario hacer un aumento, porque va a depender el grosor que tengan del material, si creen que es necesario hacer un aumento con esta hilera, hacen 2 puntos bajos y un aumento, 2 puntos bajos y un aumento, si lo creen necesario. Si tejen el punto bastante flojito, no va a hacer falta, porque en la próxima hilera tenemos que volver a hacer aumentos. Pero bueno, todo depende cómo uno teje. Si ajusta un poco el punto, es muy probable que sí, que les haga falta un aumento, lo hacen. Bueno, me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta con punto bajo. Bueno, acá voy a terminar con un puntito deslizado y ya corto esta hebra del color clarito. Ustedes busquen los colores que más les guste. Incluso pueden ser colores que uno no se imagina, un celeste, un naranja. Pueden usar los colores que quieran porque esto queda precioso, muy divertido. Volvemos con el gris, el color base. Vieron que yo les mencioné que no cortaba, porque acá simplemente lo levanto un poquito y voy a comenzar a tejer. Ahí. Lo levanto así, un punto bajo. Hice una cadena de ajuste. Ahí. Un punto bajo. Ahí. Una media vareta. Y una media vareta. Acá, para terminar esta media vareta, voy a empezar a combinar el gris con el negro. Entonces, esta media vareta la voy a cerrar con el negro. Ahí. Y ahora voy a tejer 2 varetas en negro en el punto próximo. Me voy llevando el gris porque vamos a ir combinando los dos colores. Estoy sacando las colitas que andan por ahí atrás. Solo voy a dejar. Ahí está. Estas colitas, si ustedes quieren, las guardan, las esconden antes, así no les molesta. Pero bueno, depende cómo se van manejando. Ahí está, me estaban molestando. Me estaban molestando estas colitas ahí. Entonces, cierro la primera vareta, voy a ajustar porque recién se inicia con este color. Voy a tejer la segunda vareta, pero me detengo ahí para hacer el cambio de color. O sea que la voy a terminar de cerrar con el gris. Movemos hacia adelante aquí el negro, busco la hebra del gris y cierro. Acomodo el negro para ir llevándolo. En el próximo punto tejo 2 grises. Pero recuerden, la segunda vareta me voy a detener ahí y hago el cambio de color. Voy a traer esta madejita para acá. Ahí. Cierro con el negro y tejo las varetas en negro. Siempre la segunda vareta, vieron que estamos haciendo aumento al mismo tiempo, que vamos combinando. La voy a cerrar con el color próximo. Ahí. Entonces estamos formando esas rayitas tan graciosas, como tiene el modelo original. Que claro está que a mí me va a salir diferente porque yo lo saqué a ojo, tejiendo y destejiendo como tanto me divierte. Y obviamente siempre le vamos a dar un toque personal. Ustedes también lo pueden hacer. Le pueden cambiar el punto, lo pueden hacer en relieve. En vez de hacer en varetas, pueden tejer el punto pochoclo y lo hacen gordito, o un punto almendra. El tema es jugar. Bueno, acá voy a mandar el gris para adelante para poder cerrar. No, estaba haciendo mal. Ahí cierro y ahora sí. Y ahí cierro.
¿Cuántas rayitas? Las que ustedes quieran. Ahora las voy a contar y se las voy a mostrar cuántas hice yo. Pero ustedes pueden combinarlo como quieren. Pueden hacer solamente arriba y luego terminan con el fondo. ¿Vieron que las rayitas de los gatos o los colores de los gatos no son perfectos? Tienen distintas formas. Entonces ustedes lo van a hacer a gusto. Voy a cerrar una más en negro y ya las cuento para saber hasta dónde voy a tejer con negro, porque luego obviamente voy a desenroscar un poquito mi lana. Ahí está. Vieron que como los vamos cruzando se van enredando. Ahí. Y voy a hacer esta vareta en gris y contamos. Yo empecé ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá va la número 10. Ahí. Tejo con negro. Cierro con gris. Tejo con negro. Me parece que esta sería la última en negro. Las voy a volver a contar porque así lo hago igual, solo que con distinto color. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bien, con el negro termino, así que voy a dejar una hebrita, ya lo desenredo un poco que está ahí, y continúo con el gris. Entonces, acá vamos a hacer así: 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupitos que van a ser con 2 varetas. Y luego cambia un poco. Lo mismo con este que tengo acá. Este lo hice igual, solo que acá combiné 3 colores. Miren, tengo el colorado del fondo o ese marrón bastante rojizo, este color natural y color marrón chocolate. Acá combiné 3 colores y en este estoy combinando 2. Aquí combiné 2. Ustedes pueden jugar con los colores y queda divino, queda hermoso. Bien, acá le hice 1, 2, 3, 4, hice 5 en este. ¿Vieron? 1, 2, 3, 4, 5 en este, hice 6. Acá hice 5 y luego elevamos la colita. Así que vieron que van variando. Ustedes le van a ir dando la formita como más les guste. Que eso es lo divertido. Recuerden que estamos haciendo un trabajo artesanal. Y cada detalle cuenta. Si hay una pequeña diferencia, sobre todo para este tipo de piezas, queda muy bonito también. Así que no se hagan problemas si uno le salió distinto al otro. Ustedes vieron, en uno hice 5, en otro hice 6, en uno le hice la cola más corta, el otro le hice la cola más larga. No es tan importante. Es bonito, queda vistoso, suficiente como para seguir jugando con nuestra agujita. Bien, acá tengo 4 grupos, voy a hacer uno más. Y acá voy a cortar esta hebra que ya la fui llevando para esconderla con el mismo tejido. Ahí, así no me molesta, vamos a tener una colita menos. Estos también los puedo cortar. Verifico que los haya llevado porque si no después no quiero que se me desteja. Ahí está. Todas esas hebritas las fui llevando. Estas no, que hay que anudar. Bien. Ahora vamos a hacer la colita. Pero miren, se los voy a apoyar para que lo vean cómo va quedando. ¿Ven? Empieza de menor a mayor y hacemos las rayitas, las que quieran. ¿Quieren seguir haciendo rayitas? Pueden seguir haciendo rayitas. ¿Quieren hacer este centro, no sé, con blanco o con negro? También es cuestión de jugar y jugar con los colores. Bueno, acá para darle la formita de la cola que queda como enroscadita, que esto es la parte que yo hice diferente,
Va, una de las partes que hice, una de las partes que hice diferente. Vamos a hacer así. Acá porque vamos a empezar a tejer sobre estos puntos. Entonces, acá voy a tejer una vareta. Miren dónde pinché. Pinché ya dentro, no continúo por aquí, pinché dentro del punto bajo, pero no en el borde como está tomado este grupo, sino adentro del punto. Ahí, y tejo una vareta, una media vareta. Ahí. Ahora, voy a ir aquí a esta unión del punto bajo y la vareta de abajo. Busco la vareta de abajo, así como para tejer en relieve, ¿ven? Ahí, la cruzo y lo puedo doblar ahí, no pasa nada. Voy a tejer 2 medias varetas en el mismo espacio. Entonces la colita del gatito empieza como a enroscarse y a aparecer en forma de relieve, ¿ven? Ahí. Me voy a mover un espacio más sobre esta misma vareta y vuelvo a tejer en relieve, abrazando la vareta así, 2 varetas más. 1 y 2. Lo voy a abrir ahí al ladito para que ustedes vayan viendo. Ven que hace como que la colita se va enroscando. Ahí. Y ahora voy a tejer un puntito bajo, también abrazando, miren. Acá abracé el borde de la vareta, acá abracé directamente la vareta y acá voy a abrazar la base de la vareta, hablo de esta vareta que teníamos por debajo, ahí con un punto bajo. Entonces, es como que se va achicando como la colita de los gatitos. Ahí. Hasta ahí voy a hacer un nudito, corto la hebra y esta colita me la voy a llevar hacia atrás de este círculo, semicírculo, casi círculo, porque no termina de formarse. ¿Ven cómo queda? Queda como la colita enroscada. Entonces voy a venir con la agujita por detrás, engancho esta colita y la llevo. ¿Ven? Ahí termina de bajarse. Entonces le queda esa especie de rulito que es la colita del gatito, que me encantó cómo queda. Por detrás lo vamos a enhebrar y vamos a hacer un nudito para que esto no se levante. ¿Ven? Ahí. Nosotros tenemos que tirar un poquito, hacemos un nudito y ya no se mueve más. Bien, esto luego lo voy a esconder, las colitas, hago el nudito, todo. Ahora vamos a hacer lo que sería la cabecita. Bueno, acá para la cabecita vamos a hacer otro anillito y en esta ocasión vamos a tejer medias varetas para esta primer hilera. Ahí, medias varetas, tejemos 12. Una vez que están los 12 puntitos, cerramos, como hicimos con el cuerpito. Aquí recuerden, estas son medias varetas en la primera hilera. Así les tiene que quedar. Ahora, levanto 3 cadenitas porque vamos a tejer varetas. Entonces, vamos a tejer 3 aumentos de vareta. Tejo el primer aumento. En cada punto tejemos 2 varetas. Ese es el aumento. 2 y 3. Esta última vareta del aumento no la voy a cerrar porque en la parte superior vamos a hacer estas rayitas que son tan características y quedan tan lindas. Entonces los aumentos van a ir pero con los 2 colores para que quede esa rayita linda. Entonces esta vareta la cierro hasta ahí y comienzo a combinar. Lo puedo hacer con blanco o lo puedo hacer con negro. En este caso que estamos combinando, de las 2 maneras queda bonito. Entonces ahí yo lo voy a hacer con negro para que se noten bien estas rayitas, pero también lo podría hacer con blanco, no hay problema. Lo cierro. Hago el aumento en la próxima vareta, es una en negro. Me detengo ahí. Empezamos a cambiar de color y ya empiezo con las colitas yo a renegar. Ahí está. Cambio de color. Cierro con gris
y tejo en el mismo espacio la vareta que sería en gris. Se me coló este. O sea que el aumento va a ser de una vareta en negro y una vareta en gris. Ustedes obviamente van a elegir el color que quieran. ¿Ven? Ahí. No la cierro con gris. Vuelvo con el negro, la cierro con negro. Tejo el segundo aumento. Hasta ahí. Cambio nuevamente de color. La cierro con gris. En el mismo espacio tejo la que corresponde en gris. Me detengo ahí, cierro con negro porque voy a hacer el último aumento con gris y negro. Tejo esta que es en negro. Ya puedo cortar para que no me moleste. Ahí. Y cierro con gris. Tejo la última varetita de estos aumentos con gris y ya cierro. Ahora voy a repetir estos 3 aumentos que yo hice con gris y me van a quedar estos 3 aumentos combinados. Ahí. Un aumento y estirar la hebra. 2 aumentos. El tercer aumento, miren, voy a tejer. Esta ya me la llevé, así que la mando para atrás. La primera vareta, la segunda vareta, me voy a detener ahí y voy a traer el color blanco. ¿Por qué? Porque le voy a hacer lo que sería la parte baja, el mofletito, la carita, combinada con blanco. Como aquí está con este color manteca, o acá la cabecita de este está combinada con este color natural. En esta ocasión lo voy a combinar con blanco. Esta gris ya la puedo dejar atrás porque no voy a seguir tejiendo con gris. Incorporo el blanco para cerrar esta última vareta con este color. Ahí. Y ahora vamos a tejer estos 3 aumentos que me quedan, pero con medias varetas. No lo cierro con varetas, lo cierro a este tejido con medias varetas. ¿Sí? Haciendo el aumento. Ahí se me hizo un nudito. Ahí hice el primer aumento. Se me pianta una hebrita. El segundo aumento. Ven como que baja y entonces la cabecita queda como ovalada. Me falta uno más. Entonces tejo el último aumento y cierro buscando la primera vareta con un puntito deslizado. Ahí. Corto también la hebra del blanco, siempre dejando una colita para poder enhebrar. Tiro y esta hebrita me la voy a llevar hacia abajo, hacia atrás. Así después anudo. ¿Ven cómo les va a quedar la cabecita? No queda muy redonda, queda al hacer los puntos más bajitos, un poquitito, un pelín, así como ovalada. Y a mí me gusta mucho más. Entonces, ahí está. Después viene aquí la... ¡Ay, miren si no es dulce! Bueno, ahora le vamos a hacer las orejitas. Busco el negro. También pueden hacer... podría hacerlo. Una oreja negra y una oreja blanca, que quedaría muy bonita. Como ustedes quieran, como más les guste. Vamos a hacer así para las orejitas. Desde esta rayita voy a contar 1, 2, 3 puntos hacia abajo. En este punto tercero voy a levantar 2 cadenitas. Ahí. La hebrita la voy a ir llevando. La mantengo en la aguja. Miren, tejo una vareta en el punto que sigue. Lo mantengo en la aguja.
y voy a tejer una vareta más. Ahí. Lo mantengo en la aguja. Una vez que están así, las cerramos todas juntitas. Voy a hacer un nudito con una cadenita de ajuste, corto la hebra. Recuerden, todas estas hebras luego tienen que esconderse. Miren qué belleza. Le pueden hacer una orejita, en este caso blanca, y se la voy a hacer para que quede más gracioso aún. Y si no, hacen o las dos orejitas negras o las dos orejitas blancas, si quieren. O gris también podría ser. Y acá es al revés, vamos a contar de la rayita hacia abajo. 1, 2, 3. Entonces, en este punto voy a tejer 2 cadenitas y repito el mismo movimiento. Una vareta. Miren todas las colitas que tengo por detrás. Y una, ahí hicimos la tercera vareta y cerramos todo junto. Cadenita para nudo. Volvemos a cortar. No. Miren, por favor, miren esta belleza, que es súper divertido que queda. Ahora, a esconder todas las hebras y hacemos lo que serían los últimos detalles. Bueno, vamos a hacer la carita. Acá tengo el otro, que no le cosí la cabeza. Y formando los ojitos, que este gatito está durmiendo. Si quisieran le pueden poner mostacillas y le ponen las mostacillas arriba, acá arriba. Pero como él está durmiendo, tiene los ojitos aquí abajo. Entonces, voy a empezar por aquí. No les conté, pero bueno, acá tengo una agujita enhebrada con negro. Puede ser un gris más oscuro. Pueden usar algo que resalte, tiene que ser. Les iba a decir marroncito, pero en realidad tienen que resaltar los ojitos. Calculan más o menos ahí una pequeña distancia. Si no sale, lo vuelven a hacer. Ahí quedó un ojito. Voy a saltar hacia este lado. Ahí. Y ahí voy a calcular el otro ojito. Si no queda bien, yo siempre desarmo todo lo que no me gusta, que no quede, lo vuelvo a hacer. Ahí está. Más o menos, ahí. Bueno, y la naricita bien abajo. Ahí. No importa que esto no calce justo, porque puedo hacer así los ojitos también y esto calce justo, porque la manchita de los gatitos, vieron que son irregulares. Y acá abajo voy a hacer la naricita. Para los ojitos solamente hice una pasada con mi lanita doble. Si ustedes están tejiendo con una lana de este grosor, pero que sea una sola hebra, está ideal. Yo lo puse doble porque si no es muy finita esta lana. Bueno, a la naricita yo le di 2 pasadas, como para que quede más gordita. Vamos a ver si me salió ahí en el medio. Sí, me salió. Porque puede que no salga. Todo puede fallar, decía Tuzán, un personaje que teníamos aquí en la Argentina. Ahí. No era un personaje, era un... Ay, estos hombres que adivinan, que dicen que leen la mente. Decía, todo puede fallar, porque a veces le fallaban los trucos. Bueno, ahí está. Miren, la naricita 2 pasadas y queda como más gordita. Listo. ¿Qué nos quedaría por hacer? Los bigotes. Los bigotes los puedo hacer con blanco o con gris para que no quede todo en negro. Por detrás quedan estas puntadas ahí al aire, pero como esto va a ir cosido a la pieza, no me preocupo. Simple nudito como para que esto no se desarme. Oh, no, miren lo que es una dulzura total. Bueno, y con gris, voy a enhebrar con gris. Vamos a hacer los bigotitos. Mi gatito, que ustedes lo han visto en el canal, lo hemos usado de modelo también, salió en varias fotos que hicimos, pobrecito, se llamaba Bolitas. Él era gris con rayitas. Y ya no está en este mundo, está con los angelitos gatitos. Pero era un mimoso hermoso que a él también lo hemos tenido aquí en el canal en muchas fotos, en muchos trabajos que hemos compartido. Bien,
Entonces, ahora para hacer los bigotitos van a ir los dos bigotitos que están en la parte de arriba son más largos y los dos de abajo son más cortitos, pero los dos salen del mismo punto. O sea que si pincho acá, acá va a venir el largo y tengo que pinchar en el mismo lugar y viene el cortito para que quede lindo. Va a quedar bonito, pero tienen que hacerlo a los dos en el mismo espacio. Acá tengo como mucho nudo en la parte de atrás. Ahí. Yo voy a salir con mi aguja ahí bien, que sale como de abajo de la naricita. Tampoco lo hagan despegado de la nariz, para que quede más gracioso. Y vuelvo a repetir, si no sale, lo sacan y lo vuelven a hacer. Si ustedes notan, acá no lo puse doble porque son bigotitos. Si ustedes están tejiendo con una lana gruesa, pueden buscar cualquier otro hilo o cualquier otra lanita más finito para hacer los bigotitos. Es apenas un detalle. Lo voy a hacer llegar hasta aquí, hasta el borde del blanco. Este va apuntando como si fuese un poquito hacia arriba. Y el cortito va a salir en el mismo lugar, ahí. Y cortito, más cortito que este. Así que lo voy a poner más o menos a esta distancia. Ahí está. Voy a repetir lo mismo del otro lado. El tema es que me salgan del mismo largo. Ustedes traten en lo posible que les salga del mismo largo. Bueno, quiero salir más o menos a la misma distancia, ahí. Y voy a calcular hacerlo del mismo largo. Vamos a ver si sale. Ahí, este sería el largo. Y ahora voy a salir al mismo espacio. Si puedo, si lo logro. Ahí está. Salí al mismo espacio. Y este sería el cortito. El cortito va en forma diagonal hacia abajo y obviamente más cortito. Ahí. Son detalles mínimos. Ahí está. ¿Ven? Los de abajo son más cortitos, los de arriba son más largos. Este gatito no tiene pestañas, no tiene nada extra. Así está hermoso. ¿Lo quieren hacer con ojitos abiertos? Bueno, le pueden poner mostacillas. Y que él esté vigilando como nos vigilan siempre los gatitos que nos están mirando. Nosotros no nos damos cuenta, pero ellos siempre están observando. Bien, ¿qué nos queda por hacer? Yo lo apoyé así como duermen ellos. Vieron que duermen sobre su colita. Ahí, más o menos ahí. Ahí iría una costurita. Este también. Este está con la hebra como para coserlo. Iría ahí. Miren lo que es esto. Divino, divino este gato. Que cuando lo vi me enamoré. Yo amo los gatitos, a mis gatitos. Y acá yo le agregué este cuadradito que luego va a ir ahí cosido. Entonces, estos también van a ir en estos cuadraditos y seguramente voy a hacer un pie de cama. Podría hacer también un mantelito, hacen una forma, un cuadrado para un centro de mesa. No sé, ustedes le van a dar la forma que quieran. ¿Quieren hacer una mantita para su gatito? Miren si no es dulce. Es súper dulce. Acá podríamos a este. Y miren qué bonito que queda. Pueden hacer el mismo color de fondo para todos. O pueden ir combinando y jugando con los colores que tejemos los gatitos. Espero que lo hayan disfrutado, que les guste. Sé que a los amantes de los gatitos les va a encantar, obviamente. Y miren, otra idea. Si ustedes no quisieran hacer gatitos, esto porque es súper gracioso, muy lindo y ellos duermen enroscados y la diseñadora, otra vez, aplaudo porque es muy lindo. Pueden cambiar la cabecita y hacen otro animalito, ¿por qué no? Bueno, les dejo un besito, nos vemos en otro tutorial, muchísimas gracias, chao.